Antes de empezar con Baruch, yo quería preguntarles, quería abrir espacio si alguien tenía una pregunta con respecto a lo que vimos las últimas 2 semanas sobre el tema de la cuaresma. Si alguien tiene alguna duda o algo que quedó típico que después de y que uno tiene tiempo de bajarlo, ¿no? Al corazón, a la oración, a veces puede surgir alguna pregunta o algún comentario para nada, abrir el espacio y si no, ya arrancamos con el libro de Baruch, ¿no? ¿Nadie? Bien, perfecto. Bueno, entonces arrancamos con el libro de Baruch, ¿sí? Que el libro de Baruch forma parte de lo que es el corpus jeremiano, ¿sí? Recuérdense que ya vimos Jeremías, eh, que es uno de los profetas mayores, igual que Isaías y Ezequiel. eh, y luego vendría lo que vimos ya también con Lamentaciones, y después viene el libro de Baruch. El libro de Baruch hay tradiciones que la dividen como en dos libros, ¿sí? Porque sería el libro de Baruch, los primeros 5 capítulos, y luego vendría la carta de Jeremías, que es el sexto capítulo de Baruch, pero hay tradiciones que esto lo separan, ¿sí? Entonces, en total, el corpus jeremiano estaría formado por 4 libros. ¿Sí? Sería Jeremías, Lamentaciones, Baruch y la carta de Jeremías. Pero hay otras tradiciones que esto lo unen. Entonces el sexto capítulo de Baruch sería la carta de Jeremías. Pero esto es importante saber que es como algo un poco aparte. Pero ¿por qué se une al libro de Baruch? Porque en el fondo el libro de Baruch no tiene, es bastante heterogéneo. Cada capítulo como que tiene su propia dinamismo y por lo tanto hay tradiciones que vieron que tenía sentido unirlo, ¿sí? Entonces, de hecho, la tradición griega es la tradición que ha seguido lo de los 4 libros y la tradición latina, que es la nuestra, generalmente, eh, es la tradición que ha seguido la de los 3 libros para Jeremías, ¿no? Jeremías, Lamentaciones y Baruch. Probablemente ustedes en su Biblia lo van a encontrar en ese mismo orden. Primero Jeremías, luego Lamentaciones y luego Baruch, generalmente. Pero bueno, para que sepan que esto hay dos tradiciones diversas, ¿no? La griega y la latina. Baruch, la traducción exacta de su nombre es bendito, ¿sí? Baruch es bendito. Él es un fiel colaborador de Jeremías. Hay quienes consideran que era su secretario, ¿no? O lo que se diría en el Antiguo Testamento, un escriba. Así como habían escribas, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento son como secretarios, son escribanos, ¿no? Son gente que escribe y por eso le llaman los escribas. Él era un escriba de Jeremías, ¿no? Era un fiel colaborador, que esto lo podemos ver ya testimoniado en el libro de Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 32, versículo 36. Vámonos un momento para que lo veamos. En Jeremías 32, 36, a ver si quien lo encuentre primero que lo lea. Ya lo encontré. Ah, perdón, no. No, el 32, 36 no. Eh, es todo el capítulo 32. Ya les voy a decir exactamente dónde. Mm, Ya les voy a decir mejor un lugar donde aparezca el nombre para que no nos hagamos líos. Porque es todo el capítulo 32. Eh, mm, 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 mm. Bien, por ejemplo, aquí en el capítulo 36, versículo 17, ¿no? Y dice, le dijeron a Baruch, explícanos cómo has escrito este texto. Baruch respondió, él me iba dictando todas estas palabras y yo las iba escribiendo en el libro, ¿no? Ahí vemos cómo Jeremías era quien dictaba las palabras y Baruch las iba escribiendo. Hay que tomar en cuenta que para algunos, eh, en la antigüedad, el concepto de autor de un libro era muy variado, ¿sí? Estaba el que escribía el libro
estaba el que dictaba el libro, ¿no? El que dictaba las palabras que se escribían, estaba también el que escribía las palabras que dictaban, entonces por lo tanto, Jeremías era autor, pero Baruc también era autor, porque cada autor también, digamos, metía de lo suyo, el escriba también algo metía de lo suyo, ¿no? Entonces hay diferentes cuando se habla de la autoría de un libro, por ejemplo, Pablo, hay muchas cartas que dice, esta carta fue firmada con puño y letra por Pablo. ¿Pablo escribió toda esa carta? No, probablemente la dictó. O quizás fueron palabras que él dijo que luego alguien escribió. Y esta carta se considera escrita por Pablo, que tiene como autor a Pablo, ¿sí? Entonces hay que entender que el término autor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es un término amplio, ¿sí? No significa que él escribió, es como las cartas del Papa, esto ya se los he explicado, pero es como el Papa que firma la encíclica, no significa que el Papa la escribió él. A veces es que alguien escribe y él con su autoría firma y sella y dice todo esto está bien. Y esa autoría es como si el Papa lo hubiese escrito, aunque no la escribió él. ¿Se entiende? Entonces Baruch, en este caso, es el escriba, ¿no? Y por lo tanto, se puede considerar como uno de los autores del libro de Jeremías. Pero también él aparte tiene su propio libro, que es el de Baruch, ¿verdad? Que digamos que se cree que él no solo escribe, sino que también tiene su propia autoría, ¿no? Que él mismo, digamos, redacta. Este libro constituye un libro canónico para nosotros, pero es importante saber que ni para los judíos ni para los protestantes pertenece a su canon. Entonces, los libros que para los judíos no pertenecen a su canon, eh, para nosotros son canon, hay algunos que para nosotros son canónicos, pero se llaman deuterocanónicos, ¿sí? Simplemente es un dato eh, de erudición, quizás. Pero para que sepan que si hay algún libro que se le llama deuterocanónico, para los católicos lo que significa es que probablemente en el canon judío no entra, pero en el nuestro sí. ¿Sí? Entonces, estos libros deuterocanónicos son interesantes para leer, porque dices, ¿por qué sí entró? Había muchos libros que no entraron, porque este sí, Los judíos y quién más no lo tienen. los protestantes. Los protestantes en la Reforma, muchos años después, ¿qué pasa? Se quieren ir a los orígenes, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿cuáles fueron los que tomaron los canónicos para los judíos, ¿no? Como que se quieren desvincular del catolicismo, un poco. Entonces quieren ir todavía más atrás. Pero, por ejemplo, para los protestantes, como los protestantes son muy recientes, siglo XVI, ¿qué pasa? Los protestantes, toda la historia, ellos tienen hasta Santo Tomás. O sea, ellos, muchos creen en la teología de Santo Tomás. Luego se van desvinculando de ciertas cosas, ¿no? Pero tienen a San Agustín. Pasa que luego ellos no creen en los santos, pero la teología de Agustín de Hipona, de Ireneo, o sea, de muchos de los padres de la iglesia, los protestantes beben de ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un mundo para comprender, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el interés principal de Baruch? Su interés principal es el sentido de la historia. Él quiere adentrarse en qué pasó en la historia, qué pasó concretamente en el exilio babilónico y la diáspora del pueblo de Israel. Quiere comprender qué fue lo que pasó en la historia. Y él atribuye sin ningún tipo de ambigüedad la causa de la deportación a la gravedad del pecado de Israel. Él no dice, bueno, fueron Perdón, consecuencias ¿la gravedad del pecado de qué? Perdón, no escuché. de Israel, o sea, él dice, Israel fue deportado por la gravedad de su pecado, es consecuencia de la gravedad de su pecado. No es solo un hecho histórico que coincidió con que tuvieron un problema con el imperio reinante en el momento y se pueden dar causas como históricas, ¿no? De, bueno, había un imperio. No, él lo justifica que la causa de la deportación fue el pecado de Israel, ¿no? Cuando Israel transgrede la ley de Dios y abandona la alianza,
tiene consecuencias y las consecuencias son concretas. Y esto nosotros tenemos como, nosotros en esto estamos como un poco disociados, porque creemos que la vida de pecado va por un lado y la vida social, política, la cultura va por otro. Entonces, todo lo que pasa a nivel cultural, a nivel social, no tiene nada que ver con mi pecado personal o con el pecado social. Pareciera que no tiene nada que ver. Resulta que tiene mucho que ver y para los judíos estaba intrínsecamente relacionado. Eso también, a eso también al día de hoy, como está el mundo, digamos, también lo justificarías por ese mismo criterio. Sí, por supuesto. Yo sí, porque se hace una lectura teológica, ¿no? Entonces, si hay una situación da, obviamente no todo, pero bueno, no, yo sí diría que todo el mal que en el mundo tiene como origen eh, la decisión deliberada de los seres humanos que han optado por ir en contra de la ley divina, consciente o inconscientemente. Ya ahorita hay mucha, yo no diría que todo es culpable, ¿no? Porque recuérdense que el pecado puede ser culpable o no culpable. ¿Sí? O sea, yo, de hecho, no sería pecado si no es culpable, pero la consecuencia sigue estando. O sea, la consecuencia de mi mala elección, aunque yo tenga culpa o no, que yo puede ser que no tenga culpa porque yo no sabía, porque lo que sea, ¿no? Porque mi cultura está tan corrupta, tan distorsionada, que ya yo estoy metida como en una situación de pecado que ya no tengo ni culpa yo, ¿no? Pero no quita que mis acciones sigan trayendo consecuencias negativas al mundo, aunque yo no tenga culpa. ¿Sí? Porque también el pecado lo relacionamos inmediatamente con la culpa, ¿no? Entonces, pero es que yo no soy culpable, sí, pero más allá de que seas culpable o no, ese mal tuvo sus consecuencias. O sea, más allá de mi culpa, ¿no? Y esto es lo delicado. Entonces, efectivamente, las situaciones sí, de ruptura, de guerra, de odio, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy común. El nivel sí, como de mercado que tiene la pornografía. Este tema ya lo hemos hablado. O el nivel de mercado que tiene la trata de niños. Pero, y dices, bueno, ¿cómo eso ya se convirtió como una especie de pecado social y en un daño, ¿no? Bueno, cada vez que como que yo no pago por pornografía, pero bueno, si de repente me aparece una imagen, bueno, la sigo viendo. O incluso una película que pareciera que la pasan por Netflix, ¿no? Pero tiene un contenido súper nocivo. Bueno, pero como yo tengo que tener la televisión prendida, porque si no me siento como que hay mucho silencio en casa, pues pongo cualquier porquería, aunque sea una porquería de película, más allá de la pornografía, cualquier... Y entonces, ¿qué pasa? Que le doy rating, pero yo ni siquiera la estoy viendo. Está ahí como de fondo, yo ni siquiera la estoy viendo, es por tener la televisión prendida. Mientras yo plancho o yo hago otra cosa, pero le estoy dando rating, ¿no? Entonces, es como una pequeña bola de nieve, ¿no? En donde mi acción personal concreta, como puede ser simplemente, eh, no sé, no decirle a alguien deja de hacer esto o no hacer el bien, yo por mi lado, lo que sea, ¿no? Es como cosas que se van como sumando. Entonces, el punto es que el pecado del hombre, recuérdense que Dios es bueno. Por lo tanto, Dios todo lo que crea es bueno. Pero Dios crea el mal. Dios no crea el mal. No, no, nunca. Pero, y de hecho el mal en sí mismo, como todo lo que es, todo lo que existe y es, tiene ser, es bueno, es bello, el mal no tiene ser, porque no fue creado, pero a la vez existe. Tenemos experiencia del mal, ¿sí o no? Todos tenemos experiencia del mal. Entonces, ¿de dónde sale el mal? Si Dios no lo creó. Todo mal en el mundo viene ¿de dónde? Del demonio, del demonio.
del demonio. Y el De demonio la entonces es malo. Él sí es malo. no, de la ausencia del bien. Bien, la ausencia del bien, pero que viene ¿cómo? ¿Cómo aparece cómo aparece en el mundo eso? En la libertad, en nuestra libertad, Bien, elegimos bien, no estar del lado de Dios, no elegir lo que Él elige. bien. Pues el La pecado. libertad. La libertad del demonio en su momento y luego del hombre fue lo que introdujo el mal en el mundo. La libertad. Porque la libertad, si era posibilidad para bien, la libertad tenía que también tener la posibilidad de error, del no bien, porque si no, no era libertad. O sea, no, pues si siempre tenía que elegir el bien, pues como que no era libre, ¿no? Entonces existe la posibilidad del mal. Entonces, todo mal que hay en el mundo viene de una libertad humana o personal, una libertad personal. Recuerden que los ángeles son personas, no en el sentido humano, sino en el sentido que tienen, que son individuos, ¿no? Tienen un ser personal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto en la antigüedad lo tenían mucho más como integrado, ¿no? Entonces Baruch ve con claridad que el mal que ellos les sobrevino, que era perder la tierra prometida, perder la protección de Dios, no era porque Dios era malo. Ahora nosotros nos vamos a la solución fácil, Dios es malo. No que nosotros somos malos y nos apartamos de Dios, sino que Dios es malo. Entonces él lo ve clarísimo, ¿no? Ahora, ojo con el tema de la retribución. Yo hago mal, entonces me viene mal. Sí, recuérdense, yo estoy enfermo porque yo pequé o mis papás pecaron. No, esta ley no es así. Pero sí es verdad que alguna libertad humana tuvo que estar involucrada. No en ese momento, no en ese momento puntual, ¿verdad? Ahora también hay que interpretar lo que es mal para nosotros. El mal no, la limitación, por ejemplo, no es mal. El hecho de que yo no pueda volar, yo a veces lo puedo como percibir como un mal. Me encantaría poder volar para visitar a mis seres queridos cuando yo quisiera. Pero no es un mal objetivo, es una limitación de mi naturaleza que yo no puedo hacerlo todo. Pero eso no es un mal. Yo lo puedo percibir como un mal, pero no es objetivamente un mal, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces lo metemos todo dentro de una misma bolsa. Si estoy limitada, eso es malo. La limitación no es un mal. ¿M? Es parte de nuestro ser criaturas. Pero bueno, ya me estoy desviando. Entonces, em, recuérdense, entonces ya les dije a nivel canónico, tenemos dos tradiciones, ¿no? Del orden, bueno, tenemos la tradición, los judíos no la consideran, pero dentro de lo que nosotros sí consideramos como canónico, está la tradición griega, que ya les dije que considera que son 4 libros, y la tradición latina, que considera que son 3. Nosotros vamos a verla según la tradición latina, por lo tanto, Baruch tiene 6 capítulos, de los cuales el sexto capítulo es la carta a Jeremías, ¿vale? ¿Cuál es el contexto histórico de este libro? Bueno, hay como dos contextos que se manejan como a trasluz, ¿no? Está el primer contexto, que es el exilio babilónico, como tal, o sea, es cuando el pueblo de Israel se encuentra fuera de la tierra prometida durante el periodo babilónico, durante el exilio. Pero también vemos que hay como alusión a eventos que suceden en la época que se escribe el libro. Y por lo tanto, esto es un periodo post-exílico. Es decir, que ya ellos ya regresaron y ya se empezó a construir el templo en la época de Ciro. ¿Se acuerdan? Después de Babilonia, del imperio babilónico, viene el imperio persa. ¿Se acuerdan? Que con el imperio persa es que se da la libertad religiosa de que cada quien vuelva a su tierra, cosa que Babilonia había destrozado a todas las naciones, no solo a Israel, sino a muchas naciones, y se les permite la libertad religiosa, es decir, que cada quien regresa a su pueblo y viva la religión propia de cada nación. Bueno, el libro se escribe en la época postexílica y por lo tanto se nota en ciertas cosas que se escribe
este periodo histórico, pero en realidad está tratando de narrar los hechos del exilio. Entonces vamos a ver como dos niveles de historia en el libro, ¿vale? Estamos ubicados históricamente, ¿sí? Más o menos. La caída del primer templo, ¿sí? Periodo exílico, están fuera de Babilonia, y luego cuando vuelven en el periodo persa, en el imperio persa, eh, vuelven a construir lo que sería el segundo templo, que es el que Jesús ve, ¿no? Es el de la época de Jesús, pero mucho después, ¿sí? Mucho después. Bien, entonces, bueno, esto es importante a la hora de leer el texto para que lo encontremos. Un dato interesante de cómo nos damos cuenta de estos niveles, hay muchos ejemplos, pero uno de ellos es la comprensión que se tenía en el periodo preexílico sobre el tema de los ídolos. En el periodo preexílico, los ídolos son considerados seres inútiles, seres que no valen para nada, pero no niega formalmente la existencia de estos seres. Eran seres inútiles, ¿no? Los dioses de otros pueblos eran seres inútiles, pero no decían que no existían, sino que, bueno, ni idea, no hacen nada. Existen, quizás no existen, pero no actúan como nuestro Dios que se manifiesta, ¿sí? Recuérdense que en esa época lo que reinaba era para Israel era la monolatría, es decir, un solo Dios. Ellos creían en un solo Dios entre muchos otros dioses que habían. Ojo, porque a veces nosotros también tenemos esas confusiones, ¿no? Bueno, ni idea, yo creo en este Dios como si hubiese otro, en el que creen los otros. No, hay un Dios. Por eso decimos que el Dios musulmán, propiamente hablando, o mejor dicho, impropiamente hablando, es el mismo que el de nosotros, pero no que la creencia específica en el tipo de Dios que ellos creen es el mismo tipo de Dios que nosotros creemos. No, hay unas diferencias radicales que nosotros no creemos en la concepción del Dios que ellos tienen. Ahora, ¿existe un solo Dios y es el mismo? Sí. Pasa que como ellos creen que ese Dios es distinto a como nosotros creemos que ese Dios es. ¿Se entiende? Bueno, esto es importante porque nosotros tenemos la creencia no monolatría, sino mono ¿qué? Teísta. Exactamente. Monoteísta. Monoteísta, ¿sí? Entonces recuérdense que el proceso es politeísmo, monolatría, monoteísmo. Y esto es importante porque a la hora de nosotros ver lo histórico, nos damos cuenta que Dios tiene infinita paciencia con nosotros. Abraham era politeísta y no le dijo de la noche a la mañana, ahora vas a ser monoteísta. Lo va acompañando, para que él poco a poco vaya entendiendo que hay un solo Dios. Pero no es que lo agarre y lo sacude, eres un idiota, entiende que hay un solo Dios. No, Dios tiene condescendencia con nosotros y permite que sigamos haciendo cosas que son una absoluta barrabasada, como por ejemplo los sacrificios del Antiguo Testamento, que muchas veces él dice, yo no quiero su sangre, pero al principio él consciente y dice, está bien, síganme haciendo sus sacrificios, así, cruentos, con sangre, eso. Pero Mari, sí, perdón, dijiste monoteísta, politeísta, ¿y cuál es el otro? el proceso sería, primero son politeístas, luego pasan a la monolatría, es decir, entre muchos dioses, creo que solo uno es como el más importante. ¿Mono qué? Monolatría, como idolatría, pero monolatría. Por eso se le sigue llamando monolatría porque es como dentro de muchos, yo solo alabo, adoro a uno. Y luego monoteísmo, que es que creemos que solo existe uno, no es que yo entre muchos adoro a uno, que solo existe uno. ¿Vale? Bien, entonces, en la época preexílica, los otros dioses de otras tierras eran considerados inútiles, pero no que no existían,
En cambio, en el periodo post-exílico, ¿sí? Em, ya el objeto, ¿no? Recuerden que para ellos el ídolo era una estatua, una estatuilla. em, Era imposible que se podía, ya en el periodo post-exílico era absurdo creer que esta estatua era un dios. O sea, ya la imposibilidad de considerar a estos dentro del pueblo de Israel, obviamente para los otros pueblos sí eran dioses. Entonces vemos un cambio importante. Al principio, pues hay muchos, pero estos como que no hacen nada, estos no existen, solo hay uno. Entonces, y esto lo vamos a ver representado en la carta, ¿no? Y vamos a ver, aquí está hablando como un periodo preexílico y luego está hablando como un momento postexílico, ¿sí? Porque en ese periodo la conciencia la conciencia de Israel va madurando y va entendiendo cómo es Dios y quién es Dios, ¿sí? Entonces, como vemos, estamos en un periodo histórico doble, exílico y postexílico, ¿no? Lo vamos a ver los dos momentos. Bien, ¿cuál es el contenido de este libro? ¿Sí? O sea, vámonos ya a meter en lo que el libro dice. El libro se puede dividir prácticamente en 5 partes, claramente eh, separables e incluso sin ninguna vinculación entre ellas. Por eso no es raro que el capítulo 6 se meta ahí, la carta de Jeremías, como un capítulo que no tiene nada que ver con los otros, más que sí hay un tema que está estrechamente vinculado, ¿no? Que es que están hablando más o menos del mismo tema y de la misma época. Entonces, ¿cuál es el esquema? El esquema son 5 partes, ¿sí? Es un libro corto, son 6 capítulos nada más. La primera parte sería la introducción histórica, ¿no? En donde va a ir el capítulo 1, del versículo 1 al 14. ¿Y qué se va a hacer en esta introducción histórica? Se va a presentar al autor, quién es el autor, va a haber una ceremonia de exiliados y va a haber una lectura de una carta dirigida a los habitantes de Jerusalén, ¿no? Todo esto se va a encontrar en la primera parte. Luego va a haber una segunda parte que va a ocupar bastante del libro dado que es tan corto. Va a ocupar desde el capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 3, versículo 8. ¿Y cómo se va a denominar esta segunda parte? Las confesiones públicas por los pecados. Confesiones públicas por los pecados. Entonces va a haber como 2 listas de pecados y va a haber súplicas por estos pecados. Entonces se van a decir una lista de pecados y se va a hacer una súplica a Dios, y luego otra lista de pecados y se va a hacer una súplica a Dios, ¿no? Como una especie de confesión, ¿no? Una especie de lo que nosotros luego hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos en la confesión? Pues decimos nuestra lista de pecados, ¿no? Más o menos, y luego hacemos una súplica a Dios, explícita o implícita, ¿no? O explícita la mayoría de las veces cuando hacemos el acto de contrición, es una súplica, ¿no? Bueno, aquí estamos ya viendo desde el Antiguo Testamento algún tipo de esquema, ¿no? De cómo no nos sacamos así las cosas de la manga, venimos de una historia, ¿sí? Luego viene la tercera parte, que se le denomina el elogio de la sabiduría, y que va del capítulo 3, versículo 9, al capítulo 4, versículo 4. Y empieza a hablar sobre el tema de la sabiduría. En el fondo, ¿por qué? Porque Israel ha abandonado la sabiduría. Sí, no. El elogio de la sabiduría, capítulo 3, versículo 9, Hasta al el capítulo capítulo 4, 3. versículo 4. Ya va, pero es Coño, que me perdí. Sí, Capítulo, no, el tercero, capítulo, 3, versículo 9. exacto. Al capítulo 4, versículo 4. Y ese se llama el elogio de la sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo Israel abandona la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría, recuérdense, en el Antiguo Testamento tiene que ver con saber vivir. Saber vivir.
Eso significa la sabiduría. Hoy en día podríamos traducirlo, un análogo podría ser discernimiento. Es sabio quien discierne. ¿Por qué? Porque el que discierne sabe vivir. Sabe vivir porque vive según el designio de Dios, la voluntad de Dios. Es una persona sabia. Vive bien. Una persona que sigue el designio de Dios vive bien. Vive en paz, ¿no? Pero ¿qué pasa? Israel abandona esa sabiduría. Ya no elige el designio de Dios, sino que elige su propio designio, que es el prototipo del pecado humano. No confiar en el designio de Dios y creer que yo puedo alcanzar mi felicidad por mi cuenta, sin tomar en cuenta lo que dice Dios, lo que quiere Dios, lo que me ha puesto Dios en el corazón, ¿no? Luego la aclaratoria de que, bien, Israel abandona la sabiduría, pero ningún otro pueblo encuentra la sabiduría, no saben cómo vivir bien. Y luego, por último, Dios que da la sabiduría a Israel. Dios que bendice a Israel con la sabiduría. Esto es curioso porque, por ejemplo, Es la cuarta parte. no, esto es todo el tema de la sabiduría, del elogio de la sabiduría. Es como, les estoy resumiendo un poco, luego entraremos, pero para que por lo menos se entiendan de qué va cada cosa. A ver, esto como a modo de explicación del tema de la sabiduría, ¿qué pasa? Que cuando Israel abandona la sabiduría, así como cuando el ser humano abandona el camino de Dios, ¿por qué lo abandona? Porque cree que por otro camino va a ser más feliz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la historia de la cristiandad y de la humanidad, ¿qué pasa? Que en un momento vino y se nos propuso, ¿no? Que, no sé si estos ya se los he dicho y si se los dije, háganme así y sigo con otro tema, pero me parece muy interesante. Les expliqué lo del trágico equívoco, ¿no? Bien, es un término que acuña un teólogo que se llama Henry de Lubac. Él, ¿qué pasa? ¿Qué dice? El cristianismo viene y lo acuña con una imagen que es de la Catedral de Chartres, que es Jesús, ¿no? Una estatua de Jesús con un ser humano acostado como si fuese en sus piernas, ¿no? Así como apoyado en sus piernas. ¿Sí se los conté? ¿No? Ah, ok. Pero saben la imagen. Bueno, quizás la saben. Bien, entonces está Jesús y lo curioso de esta estatua, digamos, es que el rostro de Jesús es igual al rostro del ser humano que él tiene. ¿Por qué? En el fondo, ¿qué se está planteando? Que Jesús es el prototipo de hombre. El cristianismo viene a decir la plenitud del hombre está en Cristo. O sea, Cristo que, no, que enseña al hombre a ser hombre, porque es Dios mismo encarnado. Y esto era, pues, la finalidad del hombre, hacia dónde estaba orientado el hombre. Recuérdense que todas nuestras acciones, cualquier acción que hagamos, está orientada a algo, está orientada a un fin. Yo no actúo, no, o sea, no hago algo por hacerlo. Ahorita en este momento ustedes están en una clase. Esa es la acción concreta que ustedes están. Ustedes se metieron en Zoom y están prestando atención y están anotando. Esa es la acción concreta. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad puede ser que quiero conocer más a Dios, que quiero crecer en mi fe. Hay una finalidad superior al acto, porque el acto está orientado. El ser humano, todos sus actos están orientados, todos. Yo hago, por ejemplo, el que pareciera, ¿no? Hace, no sé, viaja por todo el mundo. Ese es el acto concreto. Y no sé, y no establece ningún tipo de morada fija y va por ahí. ¿Por qué? Porque sus acciones están orientadas que cree que con eso, al conocer el mundo, él va a ser más feliz, ¿no? Nuestros actos siempre están orientados. Y entonces, bajo este esquema, la teología plantea que el ser humano antropológicamente está hecho así. O sea, el ser humano está buscando un fin a sus actos. Por lo tanto, debe haber un fin último para todos los actos, ¿no? Todos los actos están orientados
al final, es como si yo ahorita me pongo a preguntar, ok, ¿por qué estás en esta clase? No, porque quiero aprender más de Dios. ¿Y por qué quieres aprender más de Dios? Bueno, porque quiero crecer en intimidad con Él. ¿Y por qué quieres crecer en intimidad con Él? ¿No? Te pregunto tantas veces por qué, hasta que llego a este fin último. Y la teología plantea entonces que ese fin último, pues por supuesto es Dios, ¿no? Pero en el fondo es ser como Cristo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, ese, eso se ha entendido mal y por eso se le llama el trágico equívoco. Esta es la teoría de Lubac. Dice, ¿por qué? El trágico equívoco viene de que los seres humanos, en vez de ver a esto como una finalidad de anhelo a la cual yo quiero tender, es un ideal que me oprime, que me obliga a ser así y no me deja ser libre. ¿Y qué si yo no quiero ser como Jesús? Tengo que quitar este ideal de encima, algo que parecería hermoso, que es ser como Dios, pero me obliga, me quita la libertad. Quitémoslo. No quiero esto. Y ha habido entonces muchas propuestas posteriores para quitar este ideal y ser libre, ¿no? Entonces llegan después, pues muchos autores, no voy a entrar en los autores, pero bueno, en algunos autores que dicen, ¿sabes qué? En realidad el ser humano no quiere ser como Cristo, como Dios. Esa es una proyección, o sea, Dios no existe. Tú lo que haces es todo lo mejor del hombre te lo imaginas en un ser proyectado, que es Dios. Entonces Dios, si tú eres bueno y te parece que el ser bueno, amable, bondadoso es algo bueno, pues yo lo proyecto como un super ser que es súper bondadoso, súper amable, súper atento. Y entonces, ¿qué te dicen? Bueno, en vez de proyectarlo hacia afuera, conviértete tú en ese ser. Y por eso dice, sé hombre, perdón, sé Cristo, sé hombre, pero ese Cristo no porque crees en Cristo, porque lo puedes leer, sé Cristo, sé hombre, ay, qué lindo, sí, sé Cristo, sé hombre, pero en realidad es como ese Cristo que tú te imaginas ideal, sélo tú, conviértete tú y deja de proyectarlo hacia afuera. Y si tú quieres ser así, tú puedes ser así, con tus propias fuerzas. Tú no necesitas a Dios, no necesitas seguirte proyectando eso, ¿no? Y bueno, esto empieza a irse, se va, hasta que se va totalmente y llega alguien y dice, que fue de hecho el fundador del anarquismo en Europa, y dice, ¿sabes qué? Libérate de todo esto. Eso del humanismo, ya no cristianismo, sino del humanismo, todavía sigue siendo un ideal que te oprime, que te obliga. Tú tienes que ser bueno. Entonces, ¿sabes qué? Que cada quien sea como le dé la gana. Así es como vamos a ser realmente libres y felices. Si cada quien hace lo que le da la gana. Y entonces arranca el anarquismo. Lo curioso de todos estos sistemas que van como trayendo soluciones es que al final pasan dos cosas. En el fondo, ¿qué están planteando? Están planteando un camino de salvación. Están planteando una posibilidad en donde tú vas a ser libre, feliz. Entonces no se pueden liberar del concepto de la salvación. Hay algo en el hombre que quiere ser salvado, quiere ser libre, quiere ser. Hay algo que el hombre quiere ser salvado. No se pueden liberar del tema de la salvación, cualquier sistema que se vaya creando. Y eso es algo importante para nosotros que proclamamos que Cristo nos vino a salvar. Esto es un lugar de diálogo, ¿no? Mari Carmen. Pero, o sea, cuando o sea, cuando la gente dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser feliz, yo voy a hacer lo que yo quiero. O sea, realmente hay gente que no está buscando la salvación. O sea, que dicen, pues yo voy a ser Pero que así. No entendí hay que, eso. Pero sí, la bien, felicidad aquí sí hay la que está entender el tema buscando. de la salvación, la felicidad que vendría a ser. ¿Qué vendría a ser la felicidad para ellos? No, pero María, yo entiendo lo que dice Mari Carmen. No es que ella busque la salvación. Ellos la salvación la ignoran. Van por la felicidad como si fuera esa la salvación, pero no es que busquen una salvación. Ujú. Si Por eso, tácitamente pero que ocurre, es no otra te van historia. a... Es otra historia si ocurre. Pero ellos buscan estar bien, la felicidad terrena. Por eso Bien, bien. Ley, le vas a decir algo.
Es que me recordó que estaba escuchando a una consagrada, a Rebeca Barba, con los temas, no me acuerdo si era teología del cuerpo que era, que decía que atrás de todo pecado hay un bien que se busca. Ujú. Porque si vas y te desbocas con el chavo en la disco, pero que hay en el fondo, pues quieres ser aceptada, quieres ser amada por el mal camino, ¿no? Pero como que siempre hay un bien atrás de todo pecado. Sí. A ver, el tema de la palabra salvación, quizás no usas el tema de la palabra salvación, pero en el fondo, cuando tú buscas una felicidad, e incluso un bienestar temporal, lo que quieres es un estado de salvación, es decir, de liberación, de bienestar, de alcanzar algo por mucho superior a ti mismo, ¿no? O sea, entonces, a eso es lo que voy, como que la salvación no es el perdón de mis pecados, ¿sí? La salvación es un estado de liberación, donde yo soy libre, donde yo soy feliz, donde yo alcanzo la plenitud, ¿sí? Entonces, utilizo la palabra salvación para que entienda, pero en el fondo, todas estas teorías proponen otro camino de plenitud y de salvación. O sea, no te liberas del todo de este tema, porque el ser humano anhela esto. ¿Y qué pasa? Y otra prueba importante es que ya se han propuesto muchísimos caminos en donde liberarte definitivamente de la religión, que ya es algo de la época de los cavernícolas, pero lo cierto es que sigue estando presente la religión en un mundo súper avanzado, en un mundo súper eh, tecnológico, en un mundo ya hipersecularizado, que ya la técnica te da las respuestas a todo, o casi todo, en un mundo donde ya el transhumanismo está a la puerta, en un mundo en donde ya se introdujo y se puso el primer chip en el cerebro humano, no desaparece la religión ni la necesidad de la salvación que tiene el ser humano. Ya debería desaparecer de la faz de la tierra ese tema. Y no solo no desaparece, sino en los ámbitos de gente profesional, preparada, súper científica, no desaparece esto. Entonces, ¿qué pasó con todas las profecías? ¿No? Hay algo ahí que queda como sin resolver, ¿no? Pero bueno, todo esto, perdón, el largo excursus, por el tema del elogio de la sabiduría, ¿no? Del saber vivir. Todos queremos saber vivir bien. Todos queremos saber vivir. Y buscamos los distintos sistemas que nos indiquen cómo vivir bien. Si es ahora yéndome a hacer baños de agua fría en hielo, porque eso entonces me va a ayudar a que la sangre me circule mejor y qué sé yo qué rollo, voy a ir a eso. Si es hacer meditación trascendental y abrazar al árbol en medio de la naturaleza, voy a hacer eso. Ahí, más que escandalizarnos y asustarnos, es darnos cuenta de la posibilidad de diálogo que hay con eso y el anhelo que hay en el corazón humano, que no se acalla, que sigue buscando saber vivir bien. Ahora, si nosotros somos testigos y testimonio de una vida bella, de una vida bien vivida, pues eso la gente te va a preguntar, ¿por qué estás feliz? Ahora, María, si uno cree que uno está encerrado detrás de las rejas de la casa del padre, obligado a estar acá adentro, porque ni modo, la, la, el pasto del vecino siempre está mejor que el mío y que embole que a mí me tocó ser cristiano y ahora tengo que obedecer, y esa vida no le va a traer a nadie, ¿verdad? Esa vida va a ser un embole. Perdón, Leila. pero entonces el concepto de esta teoría de Lubac de trágico equívoco quiere decir eso, que te vas buscando por otro lado, pero al final de cuentas acabas en lo mismo y estás equivocado. No, De no, el tratar, trágico equívoco, él hace referencia a que Dios
nos está ofreciendo algo, un camino bello que es ser como Dios y nosotros lo entendemos como Dios me está obligando a un ideal que yo no quiero. Mm. En vez de ofrecerlo, en vez de asomarnos y decir, no, me quiere hacer partícipe de su vida divina, Dios me está obligando a hacer las cosas y vivir como Él. Ese es el trágico equívoco. O sea, imagínate, es lo que dices, es trágico interpretar la ofrenda de Dios, el regalo de Dios diciéndote, te quiero ofrecer mi vida divina. Es como si, a ver, te voy a poner un ejemplo así bien, bien humano, ¿no? Es como si tú vas y tu papá ahorita te llama y te dice, Leila, te quiero invitar, te regalo para ti y toda tu familia un crucero para que te des la vuelta al mundo y conozcas todo y tú digas, pero papá, o sea, qué impositivo. ¿Y tú qué sabes que iba a hacer yo en Navidad? ¿Y por qué me estás obligando ahora a irme de crucero? Es eso, es eso, tal cual. Bien burdo lo estoy explicando, pero para que se vea, ¿no? Ese es el trágico equívoco. Lubeck dice, qué triste que no comprendamos. Bueno, es como ahorita se comprende, por ejemplo, el bautizar a los niños. Estás obligando a tu hijo a una fe en vez de entenderlo como un regalo enorme, que él no le quita nada de la libertad para que luego después pueda elegir, pero que le estás dando un don enorme. Ahora es una imposición. Entonces, ¿por qué? Porque lo que les decía la vez pasada, la libertad termina siendo el estandarte absoluto. Yo soy porque soy libre. O sea, lo absoluto del ser humano es su libertad. Y por eso se desvincula todo lo demás que no sea la libertad. Y por eso mi cuerpo es una limitación a esa libertad. Porque si yo quiero ser hombre y soy mujer, pero quita eso, ahorita ya ni siquiera es el género, ahorita es que mi cuerpo me limita, entonces por eso prefiero, pues, que me empiecen a inyectar. Mi cuerpo me limita porque, aunque yo quiero ser súper libre, yo me enfermo. Entonces, ¿qué pasa? O yo a veces estoy triste, entonces, ¿qué pasa? Mejor me voy a poner un chip que todo el tiempo me esté sacando hormonas de dopamina para yo experimentar siempre placer, estar constantemente inyectado de placer. Quiero superar mi cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo limita mi libertad? Porque yo soy mi libertad. Yo no soy mi cuerpo. Mi cuerpo es un obstáculo para quien yo soy. ¿Ven? Entonces, por eso, y si los sacramentos son tan corporales y mi libertad es absoluta, el sacramento pierde todo. Entonces, ojo, porque a veces nos quedamos muy en la superficie de las ideologías actuales. Ujú. Y es mucho más hondo. Es destruir la antropología. Es tener una nueva concepción de lo que es una persona humana. Tú eres humano si eres libre y tu libertad es absoluta. ¿Tú quieres vivir para siempre? Yo te puedo hacer vivir para siempre, te dice el transhumanismo. Si encuentro un video, se los mando. Es tremendo. Es sobre este tema de la propuesta del transhumanismo. Y cómo el transhumanismo te propone placer total, bienestar completo e inmortalidad. Es como sus tres pilares, ¿no? Y ojo, ay, bueno, eso parece que me estás hablando de los supersónicos, ¿no? Ya se implantó el primer chip, ¿no? Y esto no es para que nos asustemos, Dios siempre es más grande, siempre, siempre, pero sí para que conectemos con el anhelo del ser humano. Conectar para dialogar, no para atacar, para conectar, para poder hablar ahí, para comprender qué es lo que pasa, ¿no? Bien, bueno, tremendo desvío, pero bueno. Cuarta parte. La cuarta parte es el mensaje a Jerusalén. Mensaje a Jerusalén, que sería todo el lamento de la ciudad por lo que está sucediendo, parecido a las lamentaciones. Ah, perdón, es del capítulo 4, versículo 5, al capítulo 5, versículo 9. Entonces, dentro de ese mensaje a Jerusalén viene todo lo que sería el lamento de la ciudad, el- la, la- la ciudad como lamentándose por el exilio, por todo lo que está sucediendo,
y las exhortaciones del profeta, lo que el profeta les va a decir que hagan, y el gozo que va a venir, ¿no? Siempre recuérdense que los profetas, a pesar de que a veces como que ellos no ven nada y de hecho mueren sin ver mucho la esperanza, siempre acaban con un mensaje esperanzador, siempre. Por eso, para nosotros, el fin de los tiempos no es un momento angustiante de tristeza, es un momento esperanzador, ¿no? Y por último, la quinta parte es la carta a Jeremías, que es todo el capítulo 6, con todos sus versículos completos, que principalmente va a explicar la idolatría, diferentes formas de idolatría. ¿Podés decir de vuelta qué número era? Perdón, las partes, ¿quieres que las vuelva a decir? La quinta parte, sí. Ah, la quinta parte es la carta de Jeremías, que sería todo el capítulo 6. ¿Bien? Bien, ahora entonces la primera parte, la introducción histórica del libro. Entonces la introducción parece que está ambientada en Babilonia y nos presenta al autor de la obra, ¿no? Arranca así, ¿no? Este es el texto del documento que escribió en Babilonia. Habla de que este texto fue escrito en Babilonia. Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, bueno, hijo, lo escribió el día 7 del mes, cuando se cumplían 5 años de la conquista e incendio de Jerusalén a mano de los caldeos. ¿Sí? Entonces esto nos sitúa más o menos históricamente 5 años después del destierro. ¿Mm? Y empieza a explicar más adelante los motivos del libro y las circunstancias que se vivían en ese momento. Contiene esta primera parte una carta enviada a quienes se habían quedado en Jerusalén. Recuérdense que en la deportación no sacan a todo el mundo, sacan a una gran mayoría, pero no, hay gente que se queda en Jerusalén. Poquitos, pero se quedan. ¿Y qué les pide? Que ofrezcan sacrificios y oraciones de súplica. Esto nos mete una confusión, porque entonces si pueden seguir ofreciendo sacrificios, quiere decir que el templo no ha sido destruido. Entonces quizás está hablando de la primera deportación, del 598. Recuérdense que del 598 al 587 pasan como 11 años, en donde fue la primera deportación y luego la segunda deportación, que es cuando se destruye el templo. Entonces se cree que esto se escribe entre la primera y la segunda. Recuérdense que los sacrificios solo se pueden ofrecer en el templo, ¿sí? Entonces, pues si les pide que ofrezcan sacrificios, significa que el templo sigue en pie. Entonces, la primera deportación. Lorena. Gracias. ¿Por qué a los babilónicos se les llama caldeos? Sí, es otra forma de llamarlos, ¿no? Recuérdense que en el Antiguo Testamento hay como varios nombres para lo mismo, ¿no? Es como Esaú, que también se le llama Edom, y los edomitas son los de Esaú, ¿no? Em, pues igual, Babilonia también se le llama, no se le llama, el nombre era caldeos, pero a veces, en realidad puede ser que haya otra explicación, ¿eh? Igual yo no la sé, pero es como, seguramente, no sé, los de Mexicali, ¿cómo se les dice? Cachanilla. Cachanillas. Ujú. ¿Ves? Y dices que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Tiene su historia. ¿No? Por eso, tiene su historia. Entonces, los caldeos probablemente tienen su historia de por qué, yo la verdad no la sé, pero, pero sí se refiere a los de Babilonia, sí, es la misma gente. Bien, esto es importante porque a la hora de leer, si no nos perdemos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los caldeos? Pues los de Babilonia. Bien, entonces, en el texto no se nos muestra una esperanza inmediata de liberación del dominio de Babilonia, ni de restauración de la autonomía política. En este momento no hay futuro inmediato de liberación, o por lo menos no aparecería. Em, a nivel como histórico nos ponen un problema, ¿no? Porque no sabemos si, de nuevo, no sabemos desde qué fecha empezar a contar, si es el 598 o es el 587. Si este incendio de Jerusalén, ¿qué fue? Nos da el dato el tema del templo, pero
no sabemos exactamente si se refiere a eso o no. O sea, hay un problema histórico aquí, y así como en muchos otros libros, hay situaciones históricas, pero bueno, no, ahorita no es lo que más nos interesa, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a leer una parte para que vean como el contenido de la carta, ¿no? En el versículo 10. Con el envío les decían lo siguiente: os mandamos este dinero para que compréis víctimas para los holocaustos y los sacrificios expiatorios, así como incienso. Haced ofrendas y presentadlo todo sobre el altar del Señor nuestro Dios, rezando por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que conserven la vida tanto como dure en el cielo y la tierra. Que el Señor nos dé fuerza y nos ilumine para que sigamos viviendo bajo la protección de Nabucodonosor, que les podamos servir durante mucho tiempo y disfrutemos de su benevolencia, ¿no? O sea, empieza a ser como toda una serie de peticiones para que vayan y hablen con Dios. Recuérdense que para los judíos, pues la forma de hablar con Dios era ir al templo, y ellos ya no podían ir al templo. Entonces les piden a otros que vayan al templo por ellos, ¿no? A los que están en Jerusalén. Y en cierta forma, porque creen que haciendo como este tipo de sacrificio y expiación, Dios pues va a intervenir, ¿no? Y los va a liberar. Aunque no hay una esperanza inmediata, porque se ve que no es que piden por la liberación, sino que vivamos tranquilamente aquí bajo el dominio de Nabucodonosor, ¿no? Como que no hay ninguna esperanza real de liberación. Ahí, bueno, ya que estamos acá, bueno, que todo vaya bien, que no nos maten, pero no hay una esperanza de liberación. Entonces, esto es interesante para comprender este tema del valor que tenía el sacrificio, ¿sí? Y recuérdense que Dios ya se los había dicho en los antiguos profetas: no quiero sacrificios ni holocausto, quiero un corazón contrito y humillado. Pero ahí va, terco, 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 Israel con lo mismo de siempre. Sigue ofreciendo algo externo a sí y no se ofrece a sí mismo, ¿no? Y ustedes mismos saben que hay una diferencia abismal entre dar un regalo y darse uno mismo. Yo te puedo dar cualquier cosa, eso no significa que me estoy dando. Cuando me implica algo a mí, mi tiempo es totalmente distinto, ¿no? Bien, bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya se nos acabó el tiempo, no avanzamos casi nada, pero bueno, hablamos de muchas cosas interesantes. Em, la gravedad de estar estudiando teología, que se tienen muchas cosas a ver. Pero bueno, creo que nada, interesante. Vamos a quedarnos aquí en esta introducción histórica, y si hay más elementos a adentrarnos, lo doy la semana que viene.